del lenguaje. Definición. Hay un deterioro en el desarrollo, deficiencia en la comprensión y o utilización del sistema de símbolos hablados, escritos, como en la morfología, sintaxis, semántica y pragmática. Hay una insuficiencia que dificulta para encontrar y dar a conocer lo que estás pensando, para dar claras ideas al momento de hablar. Dificultad de entender lo que las personas dicen. No hay esa comprensión. Causas o etiología, susceptibilidad genética. Hay una predisposición genética para que se presenten los trastornos del lenguaje. Exposición a un entorno lingüístico pobre. Su ambiente, su entorno donde se desenvuelve el paciente está con estimulación pobre. Lesiones con daño cerebral, por ejemplo, debido a un trauma, con consecuencias de lesiones, por ejemplo, al momento del parto, podría ser también por tumor, enfermedades e infecciones. Discapacidad auditiva, a una menor exposición del lenguaje, no hay esa estimulación auditiva. Deterioro de la visión debido a la ausencia de señales como la expresión facial, los gestos, un ambiente adecuado, ¿no? Para que se pueda desarrollar el lenguaje. Trastornos de la atención debido a las dificultades para entender completamente lo que se dice. Tipos de trastornos del lenguaje. Lo enfocaremos desde 3 puntos, lo que es trastorno del lenguaje impresivo o receptivo. Con ello se presenta lo que es la alteración de la recepción, alteración del análisis y una dificultad de comprensión. Con ello se presenta lo que es la afasia temporal. Dentro de ello va a haber una ausencia de comprensión. Se le dice, se le habla que no haga esto, que no haga aquello, o qué es lo que le ha entendido. El paciente simplemente no hay comprensión, no tiene análisis ni recepción de lo que está viendo, de lo que está escuchando, no tiene, hay ausencia total. Trastorno del lenguaje expresivo, alteración en la manifestación del habla, una dislalia, alteración en la pronunciación de un determinado fonema, como es la R, la S, la D. En vez de decir el paciente perro, va a decir pedo, lo va a reemplazar, ¿no? No hay esa pronunciación de la R. La dislexia, dificultad para leer con fluidez, una lectura lenta, pausada, dificultuosa. Alteración de interpretación y organización del lenguaje. Disgrafia, dentro de ello, una dificultad, incapacidad para componer textos escritos. No puede escribir y por lo tanto omite las letras. En esto se presenta lo que es la afasia motora, una expresión verbal no fluida y disminuida, con esfuerzo para hablar. Hay una escasez del habla, hay un lenguaje lento, lenguaje laborioso, lenguaje desprovisto de un contenido informativo, un lenguaje vacío. Trastorno mixto del lenguaje impresivo y expresivo. Incapacidad de entender y usar el lenguaje. Dentro de ello, a lo que es la afasia transcortical mixta. Afectación de la expresión y la comprensión. Expresión con ecolalias. Síntomas. Se va a presentar por niveles, lo que es nivel fonológico, desviación y desorganización fonológica. No hay una organización. A nivel morfosintáctico, una estructuración inmadura de frases, errores sintácticos se va a presentar. A nivel léxico, semántico, retraso de la adquisición de las primeras palabras, tardanza en la explosión léxica. A nivel del procesamiento del lenguaje, dificultades en la memoria, en las funciones ejecutivas. En relación al discurso, hay una dificultad del discurso conversacional y no conversacional, en especial en las narraciones. A nivel pragmático,
Uso de gestos como sustitutivos de palabras, poca iniciativa de conversación. A veces no hay nula, solo responde lo necesario, pasividad en las conversaciones, uso inapropiado de turno de las palabras, dificultades de la descripción de hechos, hay una verborrea, selección de palabras atípicas, una conversación sin continuidad. Muchas gracias. Eso sería en cuanto a trastornos del lenguaje.